Mi mamá reveló mi secreto más oscuro para hacer reír a todos. Así que yo destruí su reputación frente a sus únicos amigos. Hay algo que nadie te dice sobre crecer con una madre que usa el dolor ajeno como chiste. No te vuelves más fuerte. No aprendes a reírte de ti misma. No desarrollas ningún superpoder emocional que te prepare para la vida adulta. Solo aprendes a encogerte. A hacerte pequeña antes de que alguien más lo haga por ti. A revisar cada cosa que dices, cada cosa que sientes, preguntándote si esto también va a terminar siendo el cierre del show del próximo viernes. Mi nombre es Valeria. Tengo 28 años. Y durante la mayor parte de mi vida, fui el material de comedia favorito de mi mamá Sandra. Eso cambió la noche de mi fiesta de compromiso. Y lo que pasó después, les juro que ni yo misma podría haberlo inventado. Para entender todo lo que está a punto de contarles, necesitan conocer a Sandra. Sandra llevaba más de una década haciendo stand-up en bares de barrio. Micrófonos abiertos los jueves por la noche, sets de 10 minutos que nadie pedía, en lugares que olían a cerveza derramada y fracaso acumulado. Nunca pasó de eso. Nunca grabó un especial. Nunca llenó un teatro. Nunca hizo nada que justificara presentarse ante el mundo como comediante profesional. Pero así se presentaba. Siempre. Soy Sandra, comediante profesional. Con la misma convicción con la que alguien diría que es médico o ingeniero. Con esa seguridad inamovible de quien ha repetido una mentira tantas veces que ya no sabe distinguirla de la verdad. Toda su personalidad, toda su identidad, todo lo que era Sandra en este mundo, giraba en torno a una sola cosa: hacer reír a la gente. El problema era el precio que cobraba por esa risa. Porque Sandra no hacía comedia de observación. Su material era yo. Siempre yo. Desde que tengo memoria. Cuando tenía 8 años y mojé la cama durante una pijamada, Sandra lo convirtió en anécdota y lo contó en mi cumpleaños. Frente a mis amigos, frente a sus papás, frente a todos. Me acuerdo de estar parada junto al pastel con las velas encendidas, sonriendo porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque cuando tienes 8 años y tu mamá está contando un chiste, sonríes aunque el chiste seas tú. Cuando tuve mi primer periodo y me manché los pantalones en la escuela, fue a recogerme, me abrazó en el carro, me dijo que era algo natural. Y esa noche lo convirtió en el cierre de su show durante meses. Cada momento vulnerable mío era su oportunidad. Cada cosa que me dolía era su punchline. Fui creciendo con eso. Aprendiendo a no contar nada que pudiera usarse en mi contra. Aprendiendo a mantener distancia emocional con mi propia madre porque la intimidad con Sandra tenía un costo demasiado alto. Pero había una cosa que nunca le conté. Una cosa que guardé tan profundo y tan lejos que estaba segura de que no podría alcanzarla. Me equivoqué. Cuando tenía 20 años, tuve lo que los médicos llamaron una crisis de salud mental severa. No voy a entrar en todos los detalles ahora mismo porque no es lo más importante de esta historia. Lo que importa es esto. Hubo una noche en que el dolor se volvió insoportable. Una noche en que sentí que no podía seguir cargando con todo lo que estaba cargando. Una noche que terminó con Sandra encontrándome, con una ambulancia, con una internación de 72 horas y con un psiquiatra que me ayudó a entender que lo que estaba viviendo tenía nombre y tenía tratamiento. Me recuperé. Completamente. Hice terapia. Tomé medicación por un tiempo. Construí una vida estable, una vida que me enorgullece, una vida que no tiene nada que ver con esa noche de hace 8 años. Y nunca, en ningún momento, sentí que tenía la obligación de contárselo a todo el mundo. Era mi historia. Mi crisis. Mi cosa más privada. La única persona que lo sabía, además de los médicos, era Sandra. Porque Sandra estuvo ahí esa noche. Porque Sandra fue quien llamó a la ambulancia. Porque Sandra, en uno de los poquísimos momentos en que fue mi mamá de verdad, sostuvo mi mano en la sala de urgencias y me dijo que iba a estar bien. Confié en ella con lo peor que me había pasado. Y durante 8 años, guardó ese secreto. Hasta la noche de mi fiesta de compromiso. Yo llevaba 4 años con Mateo cuando finalmente decidimos casarnos. Mateo es la clase de persona que hace que todo sea más fácil. No porque evite los problemas, sino porque cuando aparecen, siempre encuentra la manera de mirarlos de frente sin perder la calma. Es estable de una forma que yo tardé mucho en aprender a recibir, porque venía de un mundo donde la estabilidad no era algo en lo que se pudiera confiar. Su familia era diferente a todo lo que yo había conocido. Su papá, el señor Ramírez, era socio de un despacho de arquitectura. Su mamá, Elisa, organizaba eventos de caridad. Tenían una casa en las afueras con jardín y perros. Celebraban cumpleaños y navidades y domingos con una regularidad que a mí me parecía casi ficción. Eran buenos conmigo. Y yo quería que eso durara. La fiesta de compromiso fue en el club de campo de los papás de Mateo. 180 personas. Música en vivo. Mesas con flores blancas. Los socios del señor Ramírez con sus esposas. Los primos de Mateo que venían de fuera. La abuela Carmela, que cargaba siempre un rosario entre los dedos y tenía la costumbre de bendecir todo lo que le gustaba. Era exactamente el tipo de evento en el que yo necesitaba que Sandra se comportara. Le pedí que no bebiera de más. Le pedí que no contara chistes sobre mí. Le pedí, con todas las palabras posibles,
Que esa noche fuera mi mamá y no su personaje de comediante. Me dijo que sí a todo. Llegó tarde. Ya tomada. Con un vestido de lentejuelas doradas que parecía diseñado para robar flashes en una alfombra roja. Interrumpía conversaciones. Se instalaba junto a grupos de gente que no la conocían y empezaba a contar chistes que no tenían contexto ni remate claro. La gente sonreía con esa sonrisa educada que es casi peor que no sonreír. La que dice no sé quién eres ni qué quieres de mí pero tampoco quiero ser grosero. Yo la observaba desde el otro lado del salón con ese nudo en el estómago que había aprendido a reconocer desde niña. El nudo que me decía que algo estaba a punto de salir mal. No me equivoqué. A mitad de la cena, Sandra golpeó su copa con una cucharita. El sonido atravesó el salón. Todo el mundo volteó. Y ella se puso de pie con esa sonrisa de escenario que yo conocía demasiado bien, esa sonrisa que decía que estaba a punto de ser la persona más interesante del cuarto aunque tuviera que quemarlo todo para lograrlo. Dijo que quería decir unas palabras. Empezó bien, o al menos relativamente bien. Habló de lo orgullosa que estaba. De cómo Mateo era exactamente lo que yo necesitaba. De cómo no podía creer que su niña ya se fuera a casar. Y entonces dijo que tenía una historia muy graciosa sobre por qué nunca creyó que este día llegaría. Sentí el hielo recorrerme la espalda. No. Pero ya era tarde. Lo que pasó en los siguientes 10 minutos es algo que he repasado tantas veces en mi cabeza que ya no sé si lo recuerdo o si lo estoy reconstruyendo. Lo que sé es lo que vi en las caras de las personas que estaban ahí. Sandra les contó a 180 personas sobre la noche en que me encontró con pastillas. No lo mencionó de pasada. No fue un detalle de fondo. No fue una referencia vaga que la gente pudiera interpretar de distintas formas. Lo actuó. Me imitó llorando. Actuó como suplicaba ayuda. Hizo una imitación de mí diciendo que quería morir, con una voz aguda y exagerada que arrancó algunas risas nerviosas de la gente que todavía no entendía qué estaba pasando. Describió el departamento. Describió lo que encontró. Describió la llamada a la ambulancia con efectos de sonido incluidos, imitando el operador, imitando a los paramédicos, imitando mis palabras incoherentes en el trayecto al hospital. Contó la internación de 72 horas. Hizo chistes sobre el hospital. Hizo chistes sobre los otros pacientes. Y luego se tiró al suelo. Literalmente al suelo, sobre el parquet del club de campo, para mostrarles a todos cómo me había desmayado. Desde el suelo, con el vestido de lentejuelas esparcido a su alrededor como una mancha dorada, dijo que la mejor parte fue cuando le dije al psiquiatra que me sentía completamente inútil, y él respondió, bueno, al menos tienes autoconciencia. Se rió de su propio chiste. Y el salón estaba en silencio. No un silencio de asombro. No un silencio de expectativa. Un silencio de horror. El tipo de silencio que cae cuando algo irreparable acaba de suceder y nadie sabe cómo reaccionar. Elisa, la mamá de Mateo, tenía lágrimas en los ojos. El señor Ramírez miraba la mesa con una expresión que nunca le había visto, algo a medio camino entre el mareo y la furia contenida. Doña Carmen apretaba el rosario con las 2 manos. El hermano de Mateo se levantó y se fue. Sin decir nada. Solo se fue. Sandra se incorporó del suelo, miró al público, se dio cuenta de que nadie se estaba riendo, y dijo, público difícil. Con la misma ligereza con la que alguien comenta el clima. Y se sentó. Mateo tenía la mandíbula apretada. Me tomó de la mano por debajo de la mesa, tan fuerte que casi dolió, y yo no pude mirarlo. No podía mirar a nadie. Solo miraba el mantel blanco frente a mí y esperaba que el suelo se abriera y me tragara. Porque Mateo no sabía nada de eso. 4 años juntos y nunca se lo había contado. No porque quisiera ocultárselo para siempre, sino porque quería encontrar el momento correcto, el contexto correcto, la manera correcta de hablar de algo tan personal. Tenía pensado contárselo. Algún día. Cuando sintiera que era el momento. No así. No como el punchline de un show que nadie pidió, frente a su familia entera. La mitad de los invitados de su familia se fue esa noche sin despedirse. Los que se quedaron me miraban con esa expresión que reconocí inmediatamente, esa mezcla de lástima y precaución que la gente reserva para las personas que consideran inestables o impredecibles. Ya no era la prometida de Mateo. Era la chica de la historia de la mamá. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi relación con Mateo. Él no canceló el compromiso. Pero estuvo cerca. Me dijo que lo que le dolía no era el episodio en sí, sino enterarse así, en público, sin preparación, convertido en espectáculo. Dijo que sentía que yo le había ocultado una parte de mi fundamental para conocerme de verdad. Tuvimos meses de terapia de pareja. Meses difíciles, honestos, necesarios. Y durante todo ese tiempo, Sandra no llamó para disculparse. Llamó para decirme que yo era demasiado sensible. Que la comedia viene de la verdad. Que si la familia de Mateo no se rió fue porque no tienen sentido del humor. Que debería estarle agradecida por hacerme memorable. Usó la historia en su siguiente show. Habló de la fiesta de compromiso de su hija. De cómo los ricos no saben reírse de la vida. Cuando me enteré, algo en mí se rompió de una manera que no supe nombrar en el momento pero que ahora reconozco perfectamente.
Era el último hilo. Fue entonces que me enteré de que Sandra ya estaba planeando su participación en la boda. Me llamó para decirme que estaba trabajando en el material. Me pidió anécdotas vergonzosas de Mateo para equilibrar. Había comprado un vestido blanco con lentejuelas que parecía un vestido de novia. Necesitaba destacar en las fotos, dijo. Le dije que no habría discurso de su parte. Se rió. Me dijo que nadie podía impedir que la madre de la novia hablara en la boda de su hija. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi sala por un tiempo que no supe medir. Y tomé una decisión. Sandra necesitaba aprender cómo se sentía. La semana anterior a la boda, organicé lo que le dije a Sandra que era mi despedida de soltera. Le propuse un roast familiar. Nos burlaríamos de nuestros propios padres, de las cosas locas que hicieron criándonos. A Sandra le brillaron los ojos. Dijo que finalmente yo estaba desarrollando sentido del humor. Invitó a 17 personas de sus micrófonos abiertos. Alquilé un salón privado. Puse bebidas, botanas, todo para que pareciera real. Y me preparé durante días. Escribí. Recordé. Organicé cada verdad que había guardado durante años. La noche empezó bien, desde la perspectiva de Sandra. Ella fue la primera en hablar. Por supuesto. Contó historias sobre mi infancia. Las mismas de siempre, las que tenía pulidas de tanto repetirlas. La gente rió. Sandra brilló. Yo sonreí desde mi silla como había aprendido a hacer desde los 8 años. Otros contaron historias sobre sus papás. Historias de verdad graciosas, de esas que solo duelen un poco y hacen reír mucho. El tipo de comedia que nace del afecto y no del daño. Entonces me tocó a mí. Me puse de pie. Respiré. Y empecé a hablar. Dije que mi mamá quedó embarazada de mí a los 17 años de su profesor de literatura casado. Que su nombre era el señor Herrera. Que cuando Sandra se dio cuenta de que estaba embarazada, en lugar de buscar ayuda, decidió usar la situación para sacarle dinero. Que lo presionó durante meses. Que cuando la esposa del señor Herrera descubrió los mensajes, él no pudo cargar con la vergüenza y la culpa de lo que había hecho y tomó una decisión de la que no regresó. Dije que Sandra tenía la carta que él escribió antes de morir. Que la carta la mencionaba a ella por su nombre. Que Sandra la había guardado en una caja debajo de su cama durante 25 años. El cuarto cambió de temperatura. Pude sentirlo. Los comediantes dejaron de reír. Las conversaciones paralelas se apagaron. Todos los ojos estaban sobre mí, y en los bordes de mi visión podía ver a Sandra con la copa detenida a medio camino entre la mesa y su boca. Continué. Conté que Sandra le ponía algo en mi biberón para dormirme durante sus fiestas de noche, cuando yo era bebé y ella no quería interrumpir la celebración para atenderme. Que cuando empecé a crecer, traía hombres a la casa que hacían comentarios sobre mi cuerpo, y que cuando yo le decía que me incomodaban, ella me respondía que fuera más amable con ellos porque eran quienes pagaban la renta. Conté que el fondo universitario que mi abuela me dejó cuando murió, el único regalo grande que esa mujer me dio, Sandra lo usó para pagar cursos de comedia en los que reprobó. Que la corrieron de 14 trabajos distintos a lo largo de su vida, en la mayoría de los casos por robo de caja menor. Que fue a rehabilitación 3 veces, pero en las 3 ocasiones se salió a las pocas semanas porque no la dejaban presentarse en las sesiones grupales como si fueran micrófonos abiertos. Que una vez llegó tan borracha a mi festival de la primaria que se cayó de la silla plegable y 3 papás tuvieron que ayudarla a llegar hasta el estacionamiento mientras yo, parada en el escenario con mi disfraz de mariposa, fingía no conocerla. Que la trabajadora social que mandó llamar el director del colegio después de ese episodio le preguntó a Sandra si todo estaba bien en casa, y Sandra le dijo que yo exageraba las cosas para llamar la atención. Que la noche que me encontró con pastillas, antes de llamar a la ambulancia, me preguntó si podía contar esto después. Miguel fue el primero en levantarse. Sin mirarme. Sin mirar a Sandra. Solo se paró, tomó su chamarra del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta con el tipo de paso que tiene la gente cuando quiere desaparecer de un lugar sin hacer ruido. Laura tenía la boca levemente abierta. Miraba a Sandra con esa expresión que la gente tiene frente a los accidentes de tráfico. El horror y la incapacidad de apartar la vista coexistiendo en la misma cara. Carla tenía el teléfono apuntando hacia el centro del cuarto. La lucecita roja de grabación seguía encendida. En menos de 3 minutos, el salón se vació. No hubo despedidas. No hubo "me tengo que ir". Solo el sonido de sillas que se recorren, pasos sobre el piso, y la puerta abriéndose y cerrándose hasta que el silencio fue absoluto. Solo quedamos Sandra y yo. Frente a frente. Rodeadas de vasos a medio terminar y servilletas arrugadas y el resto de una noche que ya no tenía vuelta atrás. La miré. Y vi algo que nunca había visto en su cara. No el enojo que me mostraba cuando la contradecía. No la indiferencia que usaba cuando yo necesitaba algo que no quería dar. No la actuación de la madre herida que sacaba cuando le convenía. Miedo. Miedo real. El tipo de miedo que no tiene pose. Intentó reírse. Ese reflejo de comediante que activa cuando el chiste no funciona. Forzar la risa, hacer como si todo fuera parte del show, reencuadrar el fracaso como algo intencional. Pero la risa le salió como una tos. Rota en el medio. Dijo que yo estaba inventando cosas. Que siempre exageraba todo.
que era una manera de llamar la atención. Pero sus manos temblaban tanto que tuvo que soltar la copa. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Y antes de caminar hacia la puerta, le dije que ella se lo había hecho a sí misma. Que el día que decidió actuar mi intento de quitarme la vida frente a 200 personas en mi fiesta de compromiso, firmó el contrato de lo que iba a pasar esta noche. Las palabras me salieron secas y duras. Vi su cara arrugarse. Y salí. El pasillo afuera del salón privado estaba muy iluminado. El ruido del restaurante principal llegaba amortiguado, voces y música y el sonido de cubiertos contra platos. Toda esa normalidad de gente cenando sin saber lo que acababa de pasar al otro lado de la pared. Todavía podía escuchar a Sandra llorando a través de la puerta. Caminé hacia la salida. En lugar de alivio o victoria, sentí algo frío en el estómago. Sentí que acababa de patear a un perro. Mateo me llamó 3 veces esa noche. Dejé que todas entraran al buzón. Me senté en mi departamento con las luces apagadas y el teléfono en la mano, viendo la pantalla iluminarse con su nombre una y otra vez, y no pude contestar porque no sabía cómo explicar lo que había hecho. No sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. No sabía si era justicia o si era exactamente lo mismo que Sandra había hecho conmigo, solo con mejor material. A la mañana siguiente escuché los mensajes. Su voz sonaba confundida y preocupada en el primero. En el segundo decía que Sandra lo había llamado llorando, que le había dicho que yo la había atacado en público delante de todos sus amigos. En el tercero decía que su mamá estaba haciendo preguntas y que él no sabía qué responderle. Sentí la ira inundarme el pecho. Claro que Sandra ya lo había llamado. Claro que ya estaba construyendo su versión. La historia donde ella era la víctima, donde yo era la hija cruel e inestable que había humillado a su madre sin razón. Era lo mismo de siempre, el mismo patrón de toda la vida, solo que ahora en escala más grande. Nos reunimos a tomar café. Le conté todo, la despedida falsa, el roast, lo que dije, cómo quedó el cuarto. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio. Y luego me preguntó si me sentía mejor ahora que me había vengado. Abrí la boca para decir sí. Y nada salió. ¿Por qué no? No me sentía mejor. Me sentía enferma. Asustada de mí misma. Asustada de estar convirtiendo el dolor en arma exactamente de la misma manera que Sandra lo había hecho siempre. Mateo me dijo que sus papás hablaban de posponer la boda. El pánico me temblaron las manos. Meses planeando todo, todo en riesgo. Elisa había dicho que no aguantaría otro espectáculo público. El señor Ramírez quería esperar a que las cosas se estabilizaran. La palabra me hizo querer gritar. Mi familia nunca había sido estable. Si esperábamos eso, esperaríamos para siempre. Sandra apareció en mi departamento 2 días después, sin avisar. Casi no abrí la mirilla. Pero abrí. Entró y se sentó en mi sofá como si las piernas no pudieran sostenerla. Sin lentejuelas, sin maquillaje de escenario. Pantalones de ejercicio, cabello sucio, una camiseta vieja que reconocí de cuando era niña. Parecía 10 años mayor. Me dijo que los 2 clubes donde presentaba le habían cancelado las invitaciones. Que Carla había distribuido el vídeo. Sentí una punzada de culpa que aplasté de inmediato recordando el salón del club de campo. Y entonces Sandra hizo algo que en 28 años de conocerla nunca había hecho. Sin que yo le preguntara. Sin que nadie la presionara. Admitió que la historia del señor Herrera era verdadera. Me dijo que cargaba con eso desde hace 25 años. Que tenía 17 cuando pasó. Que no entendía que el chantaje podía llevar a alguien a ese punto. Que todavía tenía pesadillas con la esposa llamándola asesina en el funeral. Que guardó la carta todos estos años sin poder tirarla y sin poder releerla. Me quedé mirándola. No supe qué decir. Ella tenía 17 años cuando pasó. Era una niña haciendo algo terrible sin entender todas las consecuencias. Eso no lo borra. Pero lo que noté fue que no lo estaba usando de excusa. Solo lo estaba diciendo, como si necesitara que alguien lo escuchara sin que se convirtiera en material. Los papás de Mateo nos invitaron a cenar a las 2 en su casa. Sabía que era una evaluación. Sandra prometió comportarse. Le creí lo suficiente para ir, no lo suficiente para no pasar el trayecto convencida de que iba a vomitar. La cena fue exactamente como temía. Elisa fue fríamente educada, de esa manera precisa que usan ciertas personas cuando te odian pero tienen demasiados modales para decírtelo. El señor Ramírez casi no habló. Solo cortaba su comida con movimientos que comunicaban una furia perfectamente contenida. Sandra empezó su disculpa. Empezó bien, había estado equivocada, había usado cosas que no le pertenecían, entendía el daño. Y entonces, sin darse cuenta, se desvió. Empezó a hablar de su infancia. De haber crecido sin papá. De haber tenido que trabajar desde los 15 años. De criar sola. De nunca haber tenido una red de apoyo que la ayudara a ser mejor madre. Elisa la dejó hablar durante exactamente 2 minutos. Y luego la cortó a mitad de la frase. Dijo que muchas personas tienen vidas difíciles sin usar el trauma de sus hijos como entretenimiento. Las palabras cayeron sobre la mesa como un cuchillo. El señor Ramírez dejó el tenedor.
Miró directamente a Sandra y le preguntó si ya estaba pensando en cómo usar la boda de su hijo como material para su siguiente show. La boca de Sandra se abrió y se cerró varias veces sin producir sonido. Sus manos buscaron el borde de la mesa. Los nudillos se pusieron blancos. Y cuando habló, la voz le salió de una manera que nunca le había escuchado. Pequeña. Quebrada. Sin el volumen de escenario. Dijo que sí. Que había sido una madre terrible. Que lo sabía incluso mientras lo hacía. Que hacer reír a la gente era la única manera que había encontrado de sentir que importaba, y que eso no justificaba nada pero era lo que había. El señor Ramírez repitió la pregunta. Directamente. Sin adornos. ¿Planeaba arruinar la boda? Sandra sacudió la cabeza. Empezaron a correrle lágrimas. No el llanto dramático que yo conocía, el que usaba para conseguir cosas o para cambiar el tema. Este era diferente, más feo y más real, sin control ni pose. Prometió que no habría discurso. Que no haría chistes. Que entendía que ya había causado suficiente daño. Elisa posó su copa de vino con un clic seco y dijo que eso no era suficiente. Que Sandra debía entender que estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Que un solo incidente más significaría que nunca más sería bienvenida cerca de ellos. Y entonces, sin planearlo, sin haberlo pensado, las palabras me salieron de la boca. Dije que Sandra seguía siendo mi mamá. Y que iba a estar en la boda. Todo el mundo volteó a mirarme. Incluso Mateo, que llevaba toda la cena mirando su plato, levantó los ojos. Las cejas de Elisa se alzaron apenas 1 milímetro, lo suficiente para comunicar que pensaba que yo estaba cometiendo un error. El señor Ramírez frunció el ceño. Y yo no me retracté. Mateo me llevó a casa después de la cena en silencio. No el silencio incómodo. El silencio de alguien que está pensando en serio lo que va a decir antes de decirlo. Apagó el carro en el estacionamiento de mi edificio, pero no se movió. Me preguntó si de verdad quería a Sandra en la boda o si lo estaba haciendo porque sentía que tenía que hacerlo. Abrí la boca para responder. Y me di cuenta de que no sabía. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo enojada con ella que nunca me había preguntado qué quería yo. Solo qué merecía ella. Solo qué era justo. Solo qué mensaje quería mandar. Pero qué quería yo. Mateo me dijo que estaba bien desinvitarlas y eso me hacía sentir más segura en el día de nuestra boda. Que él y su familia apoyarían lo que yo decidiera. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me besó en la frente y me dijo que me llamaría al día siguiente. Entré al departamento. Me acosté en el sofá. Y me quedé mirando el techo durante horas. 3 días antes de la boda, recibí un mensaje de Miguel. El comediante que fue el primero en levantarse y salir la noche del roast. Me pedía que tomáramos un café. Decía que había algo que necesitaba contarme. Algo en el tono del mensaje me dio mala espina. Fui. Llegó incómodo. Movió el café en círculos por varios minutos antes de hablar. Y cuando habló me dijo que Sandra estaba llamando a todos los comediantes que habían estado esa noche. Que quería que fueran a la boda para apoyarla. Que según Miguel, parecía que estaba planeando algo y que él pensaba que yo debería saberlo. Dijo que se sentía mal por no haber dicho nada antes sobre el comportamiento de Sandra. Que llevaba años viéndola usar a la gente para su show y nunca había dicho nada. Le agradecí. Salí del café con el estómago revuelto. Fui directo al departamento de Sandra. Cuando la confronté, al principio negó. Me dijo que solo quería que sus amigos estuvieran presentes para apoyarla. Que no era para nada lo que yo pensaba. Le dije que dejara de mentirme. Y se derrumbó. No poco a poco. De un golpe. Empezó a llorar de esa manera nueva que había visto en la cena, ese llanto que le temblaba todo el cuerpo, y me dijo que no podía enfrentar ese día sola. Que sabía que había arruinado las cosas. Que seguía siendo mi mamá aunque yo no quisiera reconocerlo. Que tenía miedo de estar completamente cortada de mi vida después de la boda. Que no sabía cómo estar en ese evento sin sus amigos como amortiguador frente a la familia de Mateo que la miraba como si fuera un caso clínico. Me quedé parada mirándola desmoronarse. Y sentí algo que no quería sentir. Porque era mucho más fácil tenerle rabia cuando solo estaba siendo horrible. Pero esta vulnerabilidad lo complicaba todo. Porque en algún lugar, muy adentro y muy al fondo, había una parte de mí que todavía quería que esto tuviera una salida distinta a la que ya veía venir. Al día siguiente, Mateo y yo tuvimos una sesión de emergencia con nuestro terapeuta. Le conté todo. Lo del roast. Lo de la cena. Lo de los amigos comediantes. Lo de cómo me sentía sin poder nombrarlo bien. Y le conté mi miedo más profundo, el que no le había dicho a nadie todavía. Le conté que tenía miedo de estar convirtiéndome en Sandra. Que había usado secretos como armas. Que había elegido el momento más público y el público más significativo para causar el máximo daño. Que me había dicho a mí misma que era justicia, pero que en la práctica no sabía si había diferencia real entre lo que yo hice y lo que ella había hecho siempre. El terapeuta me dijo algo que me quedó muy adentro. Me dijo que el hecho de que yo me hiciera esa pregunta significaba que ya era diferente a Sandra. Porque Sandra nunca se hacía esa pregunta. Nunca cuestionaba si sus acciones eran correctas. Nunca consideraba el daño que causaba en otros como algo relevante.
Reconocer el daño que causamos no nos convierte en personas perfectas, pero nos diferencia de las que ni siquiera lo intentan. Mateo me tomó de la mano. Me dijo que me amaba, que confiaba en mí, pero que necesitaba saber que yo no usaría sus cosas más vulnerables en su contra, como Sandra había usado las mías. Que eso era lo que necesitaba de mí. Le prometí que no lo haría. Y lo dije en serio. La noche anterior a la boda me senté sola en mi cocina con una hoja de papel en blanco. Mateo estaba en casa de sus papás. El departamento estaba completamente silencioso. Tomé el bolígrafo 3 veces y lo solté 3 veces. A la cuarta vez, escribí. Le escribí a Sandra. No una carta de reconciliación. No un perdón. No una declaración de amor filial tardío. Le escribí la verdad. Le dije que podía venir a la boda y traer a una persona de confianza como apoyo. Le dije que nuestra relación estaba rota y que no sabía si podría repararse, pero que estaba dispuesta a intentar descubrirlo si ella era capaz de respetar límites reales. Le dije que necesitaba espacio para construir mi matrimonio sin vivir con el miedo constante de convertirme en su próximo chiste. Y en el último párrafo, que fue el más difícil de escribir, admití que una parte de mí todavía quería tener una mamá. Aunque Sandra nunca pudiera ser el tipo de mamá que yo necesitaba. Cerré el sobre. Lo puse en el mostrador. Casi no dormí. La mañana de la boda, cuando todavía estaba maquillándome, escuché que tocaban a la puerta. Abrí. Era Sandra. Con el sobre abierto en la mano. Los ojos rojos, pero no de la manera que yo conocía. Le dije que pasara. Se sentó en mi sofá. Las manos le temblaban. Tenía el cabello limpio y recogido. No traía lentejuelas. Me dijo que había leído la carta 4 veces. Me dijo que iba a empezar terapia. Terapia de verdad. No el tipo en que actuaba para el terapeuta hasta que el terapeuta también se convertía en público. Me dijo que no esperaba que la perdonara. Que no esperaba que confiara en ella. Pero que quería intentar ser mejor, aunque fuera demasiado tarde para que eso cambiara lo que ya había pasado entre nosotras. Y luego hizo algo que en 28 años de conocerla nunca había hecho. Se disculpó. Sin excusas al final. Sin el pero es que siempre venía después. Sin el reencuadre que convertía su error en mi sensibilidad. Solo, lo siento. Lo que hice estuvo mal. Te lastimé. Lo siento. Me quedé de pie en la puerta del baño sin saber qué hacer con eso. Le dije que necesitaba terminar de arreglarme. Asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y me dijo que se quedaría sentada en la cuarta fila con Laura, que había aceptado ser su persona de apoyo. Que no daría ningún discurso. Que no haría ningún chiste. Que solo estaría ahí. Y se fue. La ceremonia fue en un jardín con arcos de flores blancas y una luz de tarde que hacía que todo pareciera sacado de una fotografía antigua. Caminé hacia el altar mirando únicamente la cara de Mateo. Sandra estaba en la cuarta fila, exactamente donde dijo que estaría. Con un vestido azul marino sencillo, sin lentejuelas, sin ningún elemento diseñado para robar atención. Laura tenía la mano en su brazo. La cara de Sandra estaba mojada, pero no se movió. No hizo ningún sonido. Se quedó completamente quieta durante toda la ceremonia. Mateo dijo sus votos con una voz que no le tembló. Yo dije los míos con una voz que sí tembló, pero que no se rompió. La boda fue hermosa de una manera que yo no me había permitido esperar que fuera. Hermosa de verdad, no de la manera que uno construye en la cabeza cuando planea algo, sino de esa manera impredecible que ocurre cuando las cosas se alinean sin que nadie lo force. En la recepción, desde el otro lado del salón, vi a Sandra acercarse a los papás de Mateo. No pude escuchar lo que decía, pero la vi hablar sin sus gestos exagerados de siempre. Sin el volumen ensayado. Sin la pose. Elisa se mantuvo fría. Pero asintió. El señor Ramírez le dio la mano de manera formal. Sentí algo soltarse en mi pecho. No era perdón. No era reconciliación. No era el final feliz de nada. Era solo el comienzo de poder respirar sin esperar constantemente el próximo desastre. Y eso, en ese momento, fue suficiente. 6 semanas después de la boda, Sandra y yo empezamos a tomar café juntas los jueves por la mañana. En un lugar neutro, a mitad de camino entre nuestros departamentos, con luz natural y mucho ruido de fondo que hacía que el silencio fuera menos pesado. Los primeros encuentros fueron raros. Las dos demasiado cuidadosas. Como dos personas aprendiendo a estar en el mismo cuarto después de un accidente, midiendo cada movimiento para no pisar donde duele. Hice una lista de temas prohibidos. No se la entregué en papel, pero se la dije directamente. Esto no se toca, esto no se convierte en chiste, esto no sale de aquí. Y ella siguió las reglas. Me habló de su terapia. De lo que estaba aprendiendo sobre sí misma sin convertirlo en un monólogo de 10 minutos. Su terapeuta le había señalado que usaba la comedia como escudo, como una manera de mantener a la gente a distancia suficiente para que no pudieran hacerle daño. Que si ella hacía el chiste primero, nadie más podía usarlo en su contra. Lo escuché. Sin ofrecer absolución. Sin decir que lo entendía más de lo que lo entendía. Me preguntó sobre la boda.
Le conté las partes que me parecían seguras. No interrumpió. No hizo chistes. Nuestra relación nunca será lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido distintas. El daño es demasiado profundo y lleva demasiados años acumulándose. Pero aprendí algo en todo esto que no sabía que necesitaba aprender. Aprendí que protegerme no significa destruirla. Que puedo tener límites sin necesitar venganza. Que la justicia que se parece al daño que te causaron no te hace libre, solo te hace diferente tipo de prisionera. Lo que hice en el roast no estuvo bien. Fue la verdad, sí. Fue merecido, tal vez. Pero no estuvo bien. Y también lo que Sandra hizo en mi fiesta de compromiso estuvo profundamente mal. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Mateo y yo estamos construyendo nuestra vida. Haciendo planes pequeños y planes grandes. Durmiendo sin el miedo, flotando sobre todo. Todavía me estremezco a veces cuando veo el nombre de Sandra en la pantalla. Todavía espero que en cualquier momento vuelva a los viejos patrones. Pero por ahora, un café por semana con reglas claras es manejable. Y despertar todos los días sin preguntarme cuándo voy a convertirme en su próximo chiste. Esa libertad vale más que cualquier disculpa que ella pudiera darme. Vale más que cualquier venganza que yo pudiera tomar. Y eso fue lo que más tardé en entender. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.